Ya. Sin antes indicarles que, o pedirles que por favor el próximo sábado, no sé que sea el próximo sábado, déjenme ver. Este sábado es 5 y el próximo es 12. Entonces, para el sábado 12, les voy a enviar a que vean un pequeño video sobre el Renacimiento. En el mismo les va a dar una explicación rápida, son videos, o es un video cortísimo, les va a dar una explicación rápida sobre la arquitectura del Renacimiento. Y sobre este video hacemos un mapa mental con las principales cuestiones que ustedes lo consideren interesantes o importantes. Ese mismo día o el sábado, en base a varias ideas que propongamos, vamos a generar un mapa mental entre todos para poder identificar las principales características del Renacimiento. Bueno, como estábamos conversando a un inicio, bueno, les comento que yo estoy aquí en Santo Domingo. Hoy tuve una pequeña, bueno, tuve la oportunidad de venir acá. Y está realmente, hoy vine a visitar y está muy lindo. Santo Domingo, les felicito porque entiendo que están preparándose para las fiestas de cantonización, me parece, ¿no? Pero bueno, está muy chévere. Entonces, no sé, bueno, empezamos. Primero, preguntarles, no sé si es que en base a las clases del anterior martes, perdón, del anterior miércoles o el sábado, ¿existe alguna inquietud por parte de ustedes? ¿O algo que deseen que podamos acortar o podamos enfatizar en esta clase? Bueno, entonces empecemos. Y bueno, estábamos como una recapitulación, empezamos a ver sobre el Renacimiento. Vimos los arquitectos del 480 de Filippo Brunelleschi. Vimos algunas obras de Filippo Brunelleschi. Adicionalmente vimos los cortes históricos, la cronología del Renacimiento, un poco de la teoría del Renacimiento. Vimos los sucesos anteriormente suscitados para que se dé el Renacimiento. Vimos cómo se fue expandiendo el Renacimiento desde Italia hacia Europa y posteriormente en América. En esta ocasión vamos a continuar viendo los arquitectos del 480. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a seguir viendo los arquitectos del 480. En esta ocasión vamos a ver a León Battista Alberti. León Battista Alberti fue un arquitecto, bueno, como todos estos arquitectos famosos del Renacimiento, no solo fue un arquitecto, también fue músico, criptógrafo, fue lingüista, fue filósofo, fue músico, fue arqueólogo, fue tratadista. Recuerden que los tratadistas son los que creaban teoría en el Renacimiento. Bueno, fue algunas cosas de León Battista Alberti. No sé si recuerdan que hablábamos sobre los Medici y que los Medici pusieron algunos papas o gracias al poder económico que ellos tenían, impusieron algunos papas. León Battista Alberti fue secretario de algunos papas, fue secretario personal de algunos papas también. Entonces, León Battista Alberti, bueno, ¿qué pasó? Aló, 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 aló. ¿Me escuchan, chicos? Chicos, Sí, Arqui, sí se le escucha. algo pasó aquí. Espérenme un segundo. Algo pasó aquí que no sé qué. Solo, discúlpenme, solo un segundito. Algo pasó aquí. Espérenme un segundito.
Algo, creo que ocuparon algo y se bajó aquí un break. Algo me parece que pasó acá. Eh, yo sí. Chicos, no sé si me pueden confirmar si es que ven mi pantalla, por favor. Sí, arquitecto, se ve. Ah, muchas gracias. Bueno, y lo que les decía, León Batista Alberti voy a hacerle un poquito más dinámica la clase, porque como les decía en la anterior clase, esto es bastante teórico y bastante histórico. Bueno, entonces, como les decía, León Batista Alberti fue músico, fue criptógrafo, fue de todo. Pero bueno, un tipo muy innovador, promulgó mucho esto del Renacimiento. Él continuó haciendo lo que hacía Filippo Brunelleschi, no sé si recuerdan en las clases anteriores, en las dos clases anteriores que vimos un poco de Filippo Brunelleschi, que él tenía una geometría súper plana, o sea, una arquitectura renacentista súper geométrica. León Battista Alberti hizo algunas innovaciones, él metió algunas innovaciones dentro de su arquitectura. Él introdujo algunos elementos más clásicos de la arquitectura renacentista, que ya la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, en tal caso, eh, Alberti fue un artista muy teórico, como les decía, él fue tratadista. Eh, Acuérdense que esto de los tratadistas fueron los que escribían libros, ¿no? Él empieza a hablar sobre la belleza en las proporciones, las formas geométricas, empieza a crear tipos arquitectónicos, como son ya la nave o la fachada de una iglesia. De hecho, vamos a ver una de sus, yo diría que tal vez la obra más importante de él fue la fachada de María Novell de Florencia, donde ustedes, los chicos que estuvieron conmigo el anterior semestre, la van a reconocer inmediatamente y ahí empezamos a ver, no sé si recuerdan, que empezamos a ver una fachada o identificar una fachada de León Battista Alberti y ahí empezamos, él hacía mucha la geometría, introdujo mucho la geometría. Pero bueno, sus principales obras fue la fachada de Santa María de Novella en Florencia, el templo malestesiano de Rimini, la iglesia de San Andrés de Mantua y el palacio Rucellai en Florencia, ¿no? León Battista Alberti, al ser un teórico del Renacimiento, bueno, además que se dedicó a varias disciplinas, o sea, como les decía, la música, tratadista, etcétera, él buscaba mucho las reglas geométricas dentro de su arquitectura. Eh, él utilizaba mucho esto de la práctica y trató mucho de generar o de llevar a través de su arte a varios otros artistas, ¿no? O varios otros arquitectos a que aprendan de él. Adicionalmente, él proporciona una perspectiva científica de, de la arquitectura renacentista. Al ser él un tratadista, él empieza a tratar de definir científicamente la arquitectura renacentista. Vamos a ver la primera iglesia yo diría la más importante iglesia de él. No sé si alguno de los chicos que estuvo en clases conmigo en el anterior semestre la recuerda esta. No sé si ustedes recuerdan que aquí veíamos a través de los ejes la simetría que existía aquí, la geometría que existía en estos frontones, estos detalles dentro de los frisos.
Aquí el número áureo, no sé si la recuerdan. Igual estos rosetones como eran utilizados o estos arcos de medio punto. Y esta iglesia se empezó a replicar en muchas otras fachadas, este tipo de iglesia, o este tipo de fachada, perdón. Esta fue la obra más importante de Alberti. Actualmente está considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eh, es una, es una iglesia que no es tan grande, o sea, en comparación a las otras arquitecturas monumentales que tiene esta tipología, el Renacimiento, pero sin embargo tiene una significancia bastante profunda. El mismo hecho de llevar la geometría a otro nivel, ¿no? No sé si es que nos quedamos con esta imagen y vamos a ver a la siguiente. O sea, en sus memorias se quedan con esta imagen y vamos a ver a la siguiente cómo se replica este estilo de fachada. Este es el templo malestesiano. Fue llamado así porque fue hecho para una familia, la familia Malatesta. Esta está en Italia, en Rimini, perdón, Italia. Esta fue construida más o menos en 1450, en pleno 480, en pleno 480, en la época más interesante del 480, en medio siglo. Y, y, y se replica mucho de las formas, ¿no? Como la vimos anteriormente en la anterior iglesia o en la anterior fachada. Eh, Aquí, en cambio, se empieza a introducir mucho lo que es la cruz latina. Después pasamos a la cruz griega, ¿no? Les voy a mostrar esto de la cruz latina. La cruz latina, aunque ya me parece que ya la vimos, pero la cruz latina es la cruz que tiene eh, una de sus, uno de sus ejes más largo que los otros. Y los otros tres tienden a ser de la misma distancia. La cruz griega es la que los cuatro ejes son iguales. Ya vamos a ver en las otras iglesias cómo se aplica esto. Sí, esto de la cruz latina es interesante poder identificar en las iglesias para entender cuál es la nave principal. Sí. Bueno, esta es la iglesia de San Andrés de Mantua. Esta ya es una basílica, ¿no? Basílica es, o se le llama a este tipo de construcciones ya por su tamaño, por su envergadura. Sí, ya es una arquitectura bastante monumental. No sé si es que nosotros la vemos aquí, es una arquitectura bastante monumental. Si es que aquí nosotros hacemos la proporción de las personas, posiblemente esto tendrá unos, no sé, tal vez, posiblemente solo esta columna tendrá unos 8 o 9 metros de alto. Y la cabeza eh, del arco posiblemente tendrá hasta unos 12 o 14 metros de alto, ¿no? Solo haciendo la proporción de las personas. Vamos a ver una imagen del interior de esta iglesia de San Andrés de Mantua. Lo alto que es, ¿no? Sí. Simplemente o sencillamente realmente hay que ir a conocer este tipo de arquitectura monumental como para poderla entender. Pero bueno, el propósito de esta basílica, ya no es iglesia, sino basílica, y fue albergar a los peregrinos que venían, me parece que venían a ver, se llama o sea, hacían una peregrinación, pero no me acuerdo a qué santo venían a hacer la peregrinación. Pero bueno, realmente es
es algo extraordinario, ¿no? O sea, si vemos este rosetón como abriga toda la arquitectura interior a través de su luz, ¿no? No sé cómo vamos viendo cómo se difumina la iluminación a través de ese rosetón. Y estos arcos con estas bovedillas, ¿no? No sé si las vamos viendo con este estilo de casetones que son para darle una mayor estructura a la bóveda y adicionalmente bajar el peso de la misma, ¿no? No sé si es que lo vemos aquí de mejor manera. Este tipo de alivianamientos de casetones. Sí. Bueno, este es el Palacio Rucellai. Alberti, bueno, empieza también ya a incursionar. Inicialmente el Renacimiento es una arquitectura muy dedicada a lo religioso, al clérigo. Pero posteriormente ya esto evoluciona hacia los palacios. Hay muchos palacios que se hacen en esta época, muchos a través de la mano de Alberti, de Micheloso Michelosi, perdón, Micheloso Michelosi. Yo lo leo en español, pero en italiano es Micheloso Michelosi. De Sangalo, que ya los vamos a ver más adelante. Que esta arquitectura de palacios posteriormente evoluciona en lo que nosotros también lo vamos a ver posteriormente, que es el barroco. Me encantaría que se queden con estas imágenes para futuras clases, o sea, se queden estas imágenes en su mente para futuras clases. Sin embargo, no, yo también les voy a subir al portas. Pero estas imágenes nos van a ayudar a identificar posteriormente toditos o todo o cómo evoluciona esta arquitectura en lo que es el barroco. Y el barroco posteriormente, el barroco latinoamericano, nosotros le conocemos como la arquitectura colonial, ¿sí? Que ya es un barroco de América Latina, gracias al sincretismo que hay entre los indígenas y los españoles, se genera un barroco ya americano, eh, llamada arquitectura colonial, sobre todo en países que albergaban bastante mano de obra indígena, ¿no? Como son Perú, o en ese tiempo el Virreinato de Lima, o la Real Audiencia de Quito. Entonces, se genera esto en un barroco latinoamericano, o mejor llamado arquitectura colonial. Pero esta arquitectura renacentista que se empieza a aplicar ya en la construcción de palacios y palacetes. Los palacios son elementos o arquitectura grande, monumental. Los palacetes ya son un poquito más pequeños, ¿no? Pero todo esto evoluciona ya en el barroco. Como podemos ver, el Palacio Rucellai tiene este tipo de acabado que le llaman el almohadillado, que es un texturizado ya en la fachada. No se le ve bien, me parece que más adelante lo podríamos ver, no se lo ve bien. Pero más adelante me parece que lo podemos ver en otro tipo ¿qué pasó? En otro tipo de imágenes. León Battista Alberti, esto empieza a ser en el año igual, más o menos en 1960, por ahí. Y claro, esta arquitectura tampoco es que es como las obras actuales, que en 4 años ya construíamos, o en 2 años terminamos construyendo ya obras monumentales. Estas obras duraban muchas veces 50, 100, 200 años. Y muchas de estas obras tampoco es que se terminaron, muchas de estas obras se construyeron a medias. Pero bueno, lo interesante aquí es las proporciones que nos dan, ¿no? Nosotros podemos ver que este es un palacio de 3 niveles, donde proporcionalmente el nivel 1 es más alto que el nivel 2 y sucesivamente así el nivel 2 que el nivel 3, ¿no?
Ya lo vamos a ver también más adelante. Bueno, el segundo arquitecto de esta época es Michelozzo Michelozzi, del 480. Michelozzo Michelozzi igual fue un arquitecto florentino o de Florencia, que posteriormente emigró me parece que se fue a Milán, donde empezó a ejercer su profesión o su conocimiento eh, aprendido en Florencia, ¿no? Él fue uno de los aprendices de Donatello. No sé si ustedes recuerdan que empezamos a hablar de Donatello, me parece en la primera clase. Donatello era un escultor de esta época, eh, y él enseña a Michelozzo Michelozzi sobre el trabajo de esculpir, ¿no? En mármol, en plata, en bronce, pero Michelozzo Michelozzi lleva este arte hacia la arquitectura. Bueno, algunas características de la arquitectura de Michelozzo Michelozzi bueno, algunas características es que, bueno, fue una generación posterior, o sea, ya él ya estuvo ya en las últimas épocas del 480. Como les decía, fue aprendiz de Donatello, un escultor, o uno de los más grandes escultores de esta época, del renacentismo, pero evolucionó el modelo del palacio renacentista. Michelozzo Michelozzi, lo que hizo Alberti, lo llevó a otro nivel. La principal obra de él fue el Palacio Medici Riccardi de Florencia. Acuérdense que aquí los grandes mecenas eran la familia Medici. Él construyó algunas cosas para ellos, hizo algunas bibliotecas, hizo palacios, pero la más grande expresión del Renacimiento en esta época fue el Palacio Medici Riccardi de Florencia. Bueno, cabe indicar que también Michelozzo Michelozzi, durante algún tiempo él trabajó en Venecia y también evolucionó en ese lugar la arquitectura. Ok, como podemos ver, esto es del almohadillado. Ahora se lo identifica mejor, ¿no? Michelozzo Michelozzi era un genio haciendo esto, ¿no? Este texturizado en las paredes, es muy de escultor. Y bueno, este es el Palacio Medici Riccardi de Florencia, a mediados del siglo XV, se lo hace, también en pleno 480. Eh, tiene como les decía, ¿no? Se manejan aquí eh, las escalas, ¿no? Las proporciones, como podemos ver. La primera planta tiene cierta altura, o una altura bastante mayor que la segunda y la tercera, ¿sí? Igual, empieza él, como era escultor, dedica mucho a esto, por ejemplo, a este estilo de cornisas, ¿sí? El uso de la geometría, los arcos de medio punto, estos pequeños rosetones en medio del arco. O sea, el uso de la geometría es impresionante aquí. El mismo almohadillado que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, esto le da bastante jerarquía al ingreso. Una innovación de Michelozzo Michelozzi, también aquí dentro de los palacios, fue el uso de elementos verdes o de áreas verdes o de los patios al interno de estos palacios. O sea, terminan siendo estos elementos una especie de fachada.
porque hacia adentro terminan siendo unos elementos donde tiene un encuentro o al centro tiene un patio, ¿no? Aquí vemos de mejor manera el almohadillado, cómo se utiliza el almohadillado, cómo se esculpe la piedra en las fachadas. Como les decía, este palacio tiene 3 pisos de fachada, o se le identifica 3 pisos de fachada, y cada planta tiene una altura y piso techo diferente, ¿no? Esto del almohadillado es muy representativo de los palacios renacentistas porque posteriormente en el Cinquecento ya desaparece, ¿sí? Igual este uso de si nosotros vemos aquí el uso de esto se llama de las dovelas, se llama esto. Sí, el uso de las dovelas para que vayan encajando cada una de estas en el arco. Sí, bueno, ahora vamos a ver, espérenme un segundo. Ahora vamos a ver los arquitectos del Cinquecento. Bueno, la cronología del Cinquecento, como les decía, más o menos ocurre dentro del primer tercio del siglo XVI. Acá los centros y mecenas se da básicamente en Roma. Las características de esto fueron fue el clasicismo. El clasicismo, es decir, todo lo que se hacía en la antigua Roma o en el periodo romano se traía, es decir, este clasicismo ya se lo ve más fuerte en el Cinquecento. Ya vamos a ver el uso, por ejemplo, de las bóvedas, por ejemplo, semicirculares. Aquí aparece nuevamente la bóveda. Existe una decoración mediante elementos arquitectónicos clásicos, es decir, se trae lo que les decía hace un instante, lo que sucedía en la Roma antigua. Bueno, como les decía, existe una combinación de frontones triangulares y semicirculares, ya lo vamos a ver, con la arquitectura de Bramante. Bueno, hay plantas centralizadas y cúpulas, hay la monumentalidad, como en el 480, sigue existiendo, o sea, pero ahora se trata de hacer arquitectura mucho más monumental, mucho más grandes que las mismas basílicas, o las basílicas crecen en escala. Existe un equilibrio también y proporción. Acuérdense en que lo más importante del Renacimiento era esto de la antropometría, tratar de llevar estas medidas humanas hacia el espacio. Los principales arquitectos o los principales exponentes de esta arquitectura fueron Bramante, San Galo el Joven y Miguel Ángel. Vamos a ver ahora lo de Bramante. Dentro del Cinquecento se construye la iglesia, la Basílica de San Pedro, y justo se hace por estos 3 arquitectos. La Basílica de San Pedro, donde ahora vive el Papa, bueno, es un conjunto arquitectónico, no solo es la basílica, también es la plaza y 2 elementos que tiene laterales. Se construye en el Renacimiento, en el Cinquecento, a través de Bramante, empieza a hacer la basílica, después sigue San Galo el Joven y Miguel Ángel. Cada uno incorpora sus elementos y cambia un poco el diseño original de la basílica. Bueno, vamos a ver, Donatello di Angelo Bramante fue, diríamos, el iniciador o el padre del Cinquecento, del Renacimiento, como los otros exponentes de este arte o de esta era del Cinquecento. El tipo era de todo, fue músico, fue poeta,
hacía de todo, pero bueno, su principal trabajo fue la arquitectura. Por eso yo les decía en clase, lo importante también que es de combinar la arquitectura tal vez con otras artes, porque se ve, por ejemplo, la sensibilidad que dentro de otras artes influye en la arquitectura. Y Bramante, él básicamente empieza a ejercer la profesión o a construir en Milán y en Roma. Como les decía, hace o inicia la arquitectura, perdón, la Basílica de San Pedro. Él tuvo una formación con los arquitectos del 480. Él trata de replicar lo que se hacía en el 480, pero empieza a modificar mucho de este clasicismo, de esta arquitectura que venía generándose en el 480. A Bramante le interesa mucho la geometría, pero sobre todo la geometría y su simplicidad, es decir, la simpleza de la geometría o la geometría en formas puras. Eh, Como les decía, él empieza también a cambiar algunos elementos de lo que él aprendió en el 480. Eh, y eso se ve expresado en los proyectos que él tuvo, ¿no? Bueno, las características de Bramante sigue siendo el clasicismo y lo que les decía, ¿no? El geometrismo y simplicidad que él utiliza para sus obras. O sea, él utiliza geometría, pero geometría simple. Es decir, no utiliza elementos muy llamativos o muy decorados como venía siendo la arquitectura del 480. Pero sin embargo, él incorpora, por ejemplo, bóvedas o frontones semicirculares, o es decir, empieza él a utilizar otros elementos que son de geometría simple, pero tienen un valor fuerte dentro de la arquitectura. Y las obras principales de Bramante fue el Tempieto de San Pietro en Montorio. Bueno, y él inició el proyecto de San Pedro del Vaticano, ¿no? Con la cruz latina. Ya vamos a ver más adelante en los planos de la Basílica de San Pedro cómo es utilizada la cruz latina. Eh, Él adicionalmente él utiliza también o le gusta mucho manejar la perspectiva dentro de sus proyectos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Cómo es utilizado este elemento semicircular, ¿no? Perdón, o circular. Esta es el templeto, el tempieto se llama en italiano, de San Pietro y Montorio. Esta fue, me parece que es una tumba de un papa, me parece que es. Sí, bueno, y esto tenía otros elementos adicionales, ¿no? O alrededor tenía otros elementos arquitectónicos adicionales, pero en fin, solo se construyó este templeto. Sí, aquí podemos ver la pureza de estas formas, ¿no? Eh, eh, a pesar de que es muy pequeño o es pequeño este templeto, por eso es un templeto, no es un templo, es un templeto. eh, y tiene unas características muy singulares y en esa época que innovaron la arquitectura. Por ejemplo, la cúpula. El utilizar la cúpula cambió completamente. No sé si es que nosotros vemos con la arquitectura del 480, no existía el uso de cúpulas. Lo que existía es el uso de bóvedas de cañón, como la podemos ver aquí en la Basílica de San Andrés de Montúa. Son bóvedas de cañón. Pero cúpulas no había, o sea, sencillamente no había en el 480.
Aquí vemos otra bóveda de cañón. Y más bóvedas o arcos, pero cúpulas no existían. Entonces, la innovación del Cinquecento es justo utilizar estos elementos. Esta combinación de elementos también ya circulares, ¿no? Aquí vamos a verle de mejor manera esta cúpula. Sí. Bueno, como les decía, el plan inicial de aquí era de generar aquí otros elementos adicionales. El Quimpeto de San Pedro. Sí. Y aquí era y aquí es el tempieto o el templeto. Y como les decía, la idea aquí era, me parece que fue albergar, o fue una tumba o alguna cuestión un poco, yo diría, de cuestión para venerar a algún santo, me parece. No recuerdo bien. Pero bueno, generó una innovación completa. Posteriormente a esto, eh, perdón, eh, Bramante lo que hace es iniciar la iglesia de San Pedro del Vaticano a través de la cruz griega. Vamos a ver lo que es la cruz griega. Esta es la implantación de Bramante, ¿no? Aquí, como se puede ver, la cruz griega es una cruz que sus cuatro ejes tienen la misma distancia hacia el centro. La cruz latina, acuérdense, que tiene tres ejes hacia el centro, la misma distancia, y el cuarto eje tiene una mayor distancia hacia el centro. Entonces, en la cruz latina del 480, se puede identificar claramente cuál es la nave principal. En cambio, aquí ya no. O sea, en planta ya no se puede identificar cuál es la nave principal. Puede ser esta o puede ser esta, ¿no? Lo que genera, como les decía, esto es una arquitectura del uso de perspectivas. O sea, es una arquitectura que tiene que ser bonita por todos los lados. Lo que genera es que las cuatro fachadas de esta arquitectura eh, tengan un valor, tengan el mismo valor significativo, ¿no? Bueno, y Bramante empieza la iglesia o el proyecto de San Pedro del Vaticano, más o menos por el año de 1500, ¿no? Más o menos por el año de 1500. El proyecto inicial es una basílica que tiene las proporciones, como les decía, las fachadas por todos los lados era hermosa, era muy significativo. Tenía mucha simplicidad en geometrías, es decir, utilizamos geometrías simples, estos frontones semicirculares. Este fue el proyecto original, ¿no? De Bramante. Igual, este le llama, se me fue el nombre de esto, se llama, yo le digo campanario, pero le dicen el cantagallo o algo así se llama esto. Pero es el campanario, ¿no? Al final de la cúpula venía este elemento. Bueno, Antonio de Sangalo el Joven, o más conocido como Antonio de Sangalo el Joven, o Antonio Cordiani, ese era su nombre, pero se hacía llamar Antonio da Sangalo el Joven, o de Sangalo el Joven. Fue un arquitecto del Cinquecento, y él también trabajó junto a Bramante, o él trabajó, continuó el trabajo de Bramante, sobre todo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Aprende todo lo de Bramante, o lo que Bramante le pudo enseñar.
eh, pero al fin y al cabo modifica su diseño original, ¿no? Bueno, Antonio da Sangalo o de Sangalo venía de una familia de artistas, entonces tenía esto mucho, esta cuestión muy sensible ante el diseño, ante la composición. Eh, Tiene un diseño mucho más sobrio que lo de Bramante, pero también utiliza, o es decir, utiliza mucho de los elementos de Bramante, pero los lleva a un siguiente nivel, ¿no? Él, por ejemplo, eh, en los diseños originales de Bramante se utilizaba mucho el almohadillado que decíamos o que veíamos en el espacio, perdón, en las plantas bajas, pero en cambio él ya empieza a innovar, ¿sí? También Sangalo construye muchos palacios o continúa la construcción de palacios. Acuérdense que posteriormente a la construcción de estos palacios se genera lo que es el barroco y aquí en América la arquitectura colonial. Bueno, dentro de las características, como les decía, sigue la línea de sobriedad de Bramante. Utiliza mucho de los elementos de Bramante, pero yo diría que los lleva a otro nivel. Y en los palacios él abandona el almohadillado y usa alternancia de frontones y superposición de órdenes. Ya lo vamos a ver más adelante, esto de la superposición de órdenes. Sus principales obras fue el Palacio Farnesio en Roma y continúa la construcción de la Basílica de San Pedro. Bueno, dentro de los palacios, esto es él ya se olvida del almohadillado, ¿no? Acá. Pero esto es lo de la superposición de órdenes. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la ventanería, ya se olvida de los frontones. Aquí vuelve a utilizar los frontones triangulares y semicirculares. Y aquí utiliza frontones triangulares, ¿no? Y como les decía, estas obras o este tipo de arquitectura no era una arquitectura que como ahora la hacemos en un par de años y está terminado. Y estas obras llevaban, por su complejidad, llevaban muchos años construirlas, muchas veces se pasaban de generación en generación. Sangalo empezó a trabajar esto o este palacio termina trabajando con Miguel Ángel. Miguel Ángel, de hecho, él pinta, ¿no? Eh, la bóveda de este palacio. Eh, y bueno, lo mismo sucede con la Basílica de San Pedro, ¿no? Otro arquitecto, o ya de la última época del Cinquecento, Michelangelo, o Miguel Ángel Buonarroti, perdón, Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel. Michelangelo o Miguel Ángel es un arquitecto, es escultor, es pintor, es poeta, bueno, hizo todo como los otros arquitectos de esta época, pero él era uno de los grandes mimados, digámoslo así, de los mecenas, de esta gente que eran los financistas, de los que tenían el dinero en esta época, de los grandes comerciantes. Y él empieza a hacer muchas obras, ¿no? Muchas obras para estos mecenas en Florencia, en Roma, en Milán, en varios y diferentes lugares. Eh, y bueno, las características de él era que generaba grandes efectos espaciales. Él empieza o él inicia el manierismo. Ya vamos a ver, el manierismo ya es un barroco, perdón, un renacimiento tardío, ya es ya los finales del Renacimiento, y él transforma los elementos y la norma clásica, ¿no? Su principal obra, yo diría que es ya la cúpula de la Basílica de San Pedro,
él utiliza o modifica esta basílica a una cruz latina y la cúpula genera una gran cúpula. Él, sin haber modificado los diseños anteriores o los diseños originales, él genera esta cúpula sin haber modificado la estructura de la basílica, genera una cúpula gigante. Bueno, también para estos mecenas, él hizo la escalera de la biblioteca de Laurentina en Florencia, la sacristía de San Lorenzo en Florencia. Integra mucho la arquitectura y la escultura, ya vamos a ver en imágenes posteriores cómo él se dedicaba a todos los detalles dentro de esta arquitectura. Y también hace la Plaza del Capitolio en Roma. La Plaza del Capitolio es lo que queda al frente de la Basílica de San Pedro. Si la Basílica de San Pedro es esto, la plaza es lo que queda al frente de la Basílica. Ustedes han visto por televisión donde todo mundo dice, o cuando van a cambiar de papa, sale el humo blanco y dice, habemos papa, ahí, y la gente empieza a gritar y todo. Esto es la Plaza del Capitolio, al frente de la iglesia de San Pedro del Vaticano. O ahí es donde se sienta la gente, ¿no? También donde se para la gente a escuchar al Papa cuando da misa. Y bueno, en sus últimos años ya él crea algunos proyectos, pero sobre todo se dedica mucho a la escultura. Miguel Ángel es el que hace el David, este hombre de torso desnudo, bueno, no de torso, sino de cuerpo desnudo, en mármol. Bueno, él modifica el diseño original de Bramante dentro de la Basílica de San Pedro. Originalmente era una cruz griega, donde sus 4 ejes son de la misma distancia, y la transforma a una cruz latina. ¿Sí? Adicionalmente, él crea la cúpula. Sin generar mayor modificación dentro de su estructura, él crea esta cúpula, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay que entender que este proyecto, o la Basílica de San Pedro, ya pasaba por 3 proyectos, por Bramante, por San Galo el Joven, y posteriormente por Miguel Ángel. Miguel Ángel es quien ya culmina este proyecto, esta obra, que es la Basílica de San Pedro. Pero cada uno de estos, o de estos arquitectos generó o plasmó sus principales ideas dentro de esto. Ya. Bueno, entonces aquí esto es lo que hizo Miguel Ángel. Esta cúpula gigante, ¿no? Y el campanario. Ahora imagínense, ustedes están llegando, como les decía, y ven esta cúpula, ¿no? Llegando a Roma. Y ven esta cúpula. Y hay algunos libros que indican que, bueno, que también Miguel Ángel no terminó de construir esto. Dicen que se terminó de construir ya como unos 20 años posterior a la muerte de él. Pero, en fin, o sea, él ya lo dejó idealizado, ya lo dejó proyectado. Y si es que, no sé si es que ya no vio construido su más grande obra, pero en fin, se le atribuye, ¿no? La construcción de esta cúpula a Miguel Ángel. Y lo que generó aquí adentro es un mayor espacio interior. Ya lo vamos a ver. Adicionalmente, él genera estos elementos, ¿no? Estos elementos estructurales para alivianar el peso de la cúpula, como lo podemos ver aquí. Bueno, otras obras de él fueron la escalera de la Biblioteca Laurenciana en Florencia,
Y bueno, también él generó mucho de escultura, ¿no? Ya en sus últimos años él se dedicó mayormente a la escultura. Él generaba los proyectos, o generaba la arquitectura, que adicionalmente también la decoraba, ¿no? A través de su escultura. Esta es la sacristía nueva de San Lorenzo en Florencia, a mediados del siglo XVI. Y, perdón, y también una de las cosas de Miguel Ángel es que él también pintaba, ¿no? Él también pintaba, o sea, era escultor, pintor, arquitecto. Y, y como pintor, él utilizaba mucho el uso del color, ¿no? No sé si es que podemos identificar algunos elementos con mayor detalle, solo por su color. Bueno, y esta es la plaza del Capitolio en Roma. Eh, Aquí queda la Basílica de San Pedro. Eh, eh, Aquí queda la Basílica de San Pedro, como pueden ver. Bueno, esta era una imagen, esta ya es una imagen, una foto. Sí. Bueno, él remodeló completamente esta plaza con sus detalles. Este proyecto está orientado hacia la Basílica de San Pedro, que es el centro político de los papas, donde ejerce el papa, ¿no? Su mandato, donde es la cabeza de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, con eso terminaríamos en Chicuechento. Les, les agradezco más bien por su atención. Espero no haberles aburrido tanto con esto de la teoría. Si es que requieren alguna cuestión, ahí están mis números, mis contactos, mi correo, y lo que requieran. No sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Chicos. No, yo no. Bueno, y ahora le veo a Lisset que me escribió que tenía alguna cuestión. Igual, chicos, si es que no pueden o no pudieron estar desde el inicio de la clase, yo les voy a mandar el enlace de la grabación. Voy a enviarles el enlace de la grabación y sobre todo voy a subir al Portas las presentaciones. Como les decía a un inicio, les voy a enviar igual un video correctísimo que espero que lo vean, no sé, con sus papis, con sus abuelitos, con su novio, con sus hermanos, con quien sea. eh, y, y hagan sobre eso un mapa mental. No pueden, por qué verlo acompañado? Porque es mucho más enriquecedor y más interactivo compartir criterios con otras personas, posiblemente que no están en el medio, que no están, o que no están muy enterados de lo que estamos viendo, eh, para que también se enriquezcan con sus ideas. Eh, yo les voy a mandar el enlace, les pido que vean el video, que hagan un mapa mental y el próximo sábado que tenemos, vamos a discutir sobre el tema. Sí, espero que allá podamos ir cerrando algunos temas sobre el renacimiento. Igual, si es que ustedes tienen alguna inquietud, me la hacen conocer. No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta el momento, por favor. Buenas noches. Las diapositivas van a estar en el Portas, ¿verdad? Sí, por favor, voy a subir al Portas para que todos los puedan consultar. Igual, lo que requieran, a veces una diapositiva, una imagen nos dice mucho. Si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues me la hacen saber. Yo trato en las diapositivas
no incorporar mucho texto, ¿no? Porque los textos a veces más aburren que lo que dicen. Pero sin embargo, a veces en cambio los textos es importante como para poder saber lo que quiere decir algo, ¿no? Pero igual, si es que tienen alguna inquietud, pues me la hacen saber, me la hacen llegar y con gusto lo tratamos de resolver. Sí. Y una última cosa, estaba viendo la cantidad de personas que están en el grupo de WhatsApp y me parece que no están todos. Hoy alguna persona me pidió que no tenía el enlace del Zoom y le mandé más bien el enlace del grupo para poder enviar al grupo el enlace del Zoom. Si es que hay alguna persona que no esté en el grupo, por favor, si desean, avísenme o escríbanme en WhatsApp y con mucho gusto yo les envío el enlace del grupo. Y también Dome está como administradora si desean alguna otra persona, porque el día sábado me decían que estaban dos paralelos en el curso. Si es que hay alguna otra persona del otro paralelo, pues avísenme y también le envío o le pongo como administrador para que puedan meter a más gente y más gente esté enterada de lo que sucede, ¿sí? Bueno, sin ser más, les deseo un feliz feriado, descansen mucho, diviértanse, todo con moderación y sobre todo cuídense porque está un poco difícil la situación de inseguridad, no solo aquí en Santo Domingo, sino en todas las ciudades de nuestro querido Ecuador, de nuestro territorio nacional. Sí, si no tienen alguna consulta, pues bueno, hasta aquí llevaríamos la clase. Chicos, ¿hay alguna consulta tal vez? Ninguna consulta, profe. Bueno, entonces siendo así, les agradezco. Cuídense mucho, se los quiere mucho y nos veríamos el próximo miércoles y luego el próximo sábado, ¿sí? Tengan un lindo feriado. Profe, arquitecto. Hasta luego. Descansa. Hasta luego. Igualmente, arquitecto. Hasta luego, chicos. Igualmente, arquitecto. Hasta luego, profe. Cuídese. Hasta mañana. Chao, chicos. Chao. Hace bien, profe. Chao, chicos.